Full Flap presenta grandes leyendas de MotoGP. Casey Stoner es un piloto australiano que para mí lo define un poco el piloto salvaje, el bicho raro, personalidad compleja, solo le interesa moto y pista, pero sí, bicho raro y un tío que lo ves pasar y dices, ¡guau! Ahí va Casey Stoner, campeón del mundo. Mela, ¿tú cómo conociste a Casey Stoner? En Inglaterra 2001. En la primera de sus 178 carreras, que parecen muchas, pero son pocas para todas las que podía haber hecho, pues si no fue antes de tiempo. Casey Stoner odiaba el campeonato, odiaba la mano que le daba de comer, la mano que le hizo famoso a nivel mundial. No le gustábamos los periodistas, no soportaba a los aficionados y estaba siempre peleado con Dorna y Carmelo Ezpeleta. Entonces, cuando se fue, yo dije, tanta paz lleves como descanso dejas. Pero eso no quita para que tengamos en cuenta que fue un pilotazo absolutamente extraordinario. Y le conocí en Inglaterra, como te he dicho, 2001, porque en su primera aparición en pista, siendo un chaval que estaba con el equipo Movistar Team, hicieron ahí un equipo paralelo al Movistar Junior Team en el que estaban Toni Elías, Dani Pedrosa y Joan Oliver. Llegó y en la primera salida de pista, en el FP1, fue capaz de terminar séptimo, ¿vale? En el QP2, que se desarrolló en lluvia, en su primer Gran Premio, terminó segundo. Lo que pasa es que no salió segundo en carrera porque valía el QP1 en el que había sido 18º. Y acaba 17º esa primera carrera. Y es Toni Calvo, el hombre que siempre trabaja en la sombra de Alberto Puig, la sombra de Dorna, en todos los campeonatos de promoción, el que me dijo, fíjate en este chaval que acaba de llegar y lo que está haciendo. Y ahí es donde me enteré que vivía en el jardín de Alberto Puig, en un camión vivienda, que había venido con toda la familia desde Australia, porque allí no iban a hacer carrera y tenía que trasladarse a Europa, que soportaba toda la presión familiar, porque habían apostado todo en esa familia, habían vendido todo lo que tenían para que Casey Stoner fuera piloto de carreras y pudiera ser campeón del mundo, y llevaba la presión de los resultados, la presión deportiva y también la carga familiar de tener que sacar adelante a los suyos que habían apostado todo por él. Un bicho raro es una grandísima definición para entender a Casey Stoner, un piloto que además tuvo luego problemas de alimentación, intolerancia a la lactosa, y que una vez retirado tuvo problemas también físicos y hasta mentales, que trabajó, que desarrolló. La pesca le ayudó muchísimo y que volvió al Mundial como turista siendo mejor persona, mucho más relajado. Ahora es un tío agradable, un tío que ya no odia a los periodistas y a los aficionados, sino que sabe que ha hecho historia en este deporte, es leyenda de MotoGP. Tuvo mucho morbo el día en el que Carmelo Ezpeleta le entregó la placa que le coronaba como leyenda de MotoGP y le hacía ingresar en el muro de la fama del campeonato, porque entre Stoner y Ezpeleta había una relación muy tensa, no se soportaban. No te diría que de odio, pero sí que muy tensa, y fue un morbazo auténtico ver a Casey Stoner recibir ese premio a manos de Carmelo Ezpeleta. ¿Hubo abrazo o solo apretón de manos? Apretón de manos, recuerdo yo. Abrazo, el abrazo, no, igual lo hubo, pero no lo recuerdo. Y si lo hubo, fue muy fingido y muy tenso por parte de los dos. Bueno, datos biográficos de Casey Stoner. Nació el 16 de octubre del 85 en Southport, Australia, y era un niño prodigio de la moto, en motocross, en todo lo que hacía. Tuvieron un problema con la Federación Australiana porque no le dejaba competir por edad. Había unos baremos de edad para entrar en la siguiente categoría y se quedó sin poder competir. Era el mejor, ganaba todo y no podía seguir compitiendo. Era capaz de ganar varias carreras en el mismo día, pero no una ni dos, sino 4 y 5. Las que le pusieran por entonces, delante. El padre, que era otro bicho raro y que enterraba el dinero, sus ahorros, esto lo cuenta en la biografía suya, Casey, en su autobiografía. Sabes que no me la he leído, ¿no? Sí. Yo no me leo las biografías de pilotos, hasta la de Valentino Rossi me parece aburrida. bien. Prefiero vivirlo en vivo, ¿sabes? Que leerme sus biografías. Haces bien, porque así te vas a enterar de una cosa guapa ahora. Venga, dime. El padre enterraba todos los ahorros en el jardín de la casa. Lo metían en una jarra y lo que iba ahorrando lo metía y lo enterraba porque no se fiaba de los bancos. O sea, a lo Pablo Escobar, ¿quieres decir? Bueno, no sé a lo Pablo qué, no sé, pero los enterraba. Y entonces cuando deciden, hay una reunión familiar en la que deciden qué hacer con la carrera del chaval. Y dicen, nos tenemos que ir a Europa. Y en Europa, como ellos hablaban inglés, dicen, nos vamos a Inglaterra. Desenterraron los ahorros y con eso se fueron a Inglaterra. Les dio para comprar una roulotte pequeñita y una moto con la que competía. Entonces, cuando estaban en Inglaterra compitiendo, se le quema la casa de Australia. Y ahí fue como Hernán Cortés en México. Barcos quemados y esto es lo que hay. Luego le recoge Alberto Puig, que en esa caravana fueron al jardín de Alberto Puig, y de ahí inicia una carrera en Europa hasta llegar a ser campeón del mundo. Un Alberto Puig que cuenta que de Casey Stoner es el único piloto
que no tiene ningún recuerdo físico de él, ningún casco, ningún Ostras. mono, nada, de nada, de nada. De todos los demás conserva algo. Casey Stoner nunca le regaló nada. Vale, ¿cómo pilotaba Casey Stoner? Era una máquina, era explosivo. Casey Stoner ponía el listón inmediatamente alto al máximo en la primera salida a pista. Era una auténtica barbaridad. Es cierto que en sus inicios se le conocía como Rolling Stoner, porque tenía mucha facilidad para caerse. Pero bueno, eso lo hemos visto años después con un tal Marc Márquez, y es porque buscaba los límites, se iba al suelo. También es verdad que, por ejemplo, el día que se jugaba el título con Dani Pedrosa de 250, Australia 2005, la única posibilidad de que Pedrosa fuera campeón ese día pasaba porque Casey Stoner se fuera al suelo. Se cayó Casey Stoner y Pedrosa ganó el Mundial. No controlaba mucho el empuje que tenía, se caía más de la cuenta, pero esto lo perfeccionó con el paso del tiempo. Y luego en MotoGP, cuando llega Ducati en 2007, en su primer año en Ducati, después de que se quedara sin equipo, porque él en un primer momento ficha por el equipo Pons Honda, Pons cierra y le recolocan en el equipo Ducati. Donde Capirossi el año anterior lo había hecho muy bien. Ellos llevan los Bridgestone. Es verdad que Michelin lo sufre en ese año, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, y los Bridgestone son una grandísima ayuda, pero él le mete una paliza enorme a Loris Capirossi en el 2007 y da a Ducati su primer título mundial. Luego, en 2011, cambia Ducati por Honda y en las primeras de cambio, el primer intento, con Livio Suppo como team manager de Honda, Repsol Honda, que había sido su team manager en Ducati, haciendo de puente o transición, con lo cual era algo que quizá tenían estudiado y hablado entre ellos con antelación. Llega y el primer intento, campeón también del mundo con Honda en 2011. Luego, en 2012, tiene problemas de intolerancia a la lactosa, carreras en las que acaba destruido, mareado, desmayado, con vómitos, tiene que desaparecer de la parrilla durante algún instante, vuelve y se va en 2013. Se va muy pronto. En 2013 no corre. Casey Stoner iba a ser el compañero de Marc Márquez en el equipo Repsol Honda. Pero al irse él, permanece Dani Pedrosa. Nos quedamos sin ver un duelo extraordinario. Casey Stoner contra Marc Márquez. Eso es lo que yo le echo en cara, entre comillas, a Casey Stoner. Se fue antes de tiempo. Se fue porque estaba harto del campeonato, estaba harto de tener una vida de circense, viajando alrededor del mundo, echaba de menos tener un hogar que creó junto a su mujer, se casó muy joven y se fue antes de tiempo, encabronado con el campeonato, con la organización, con los periodistas, poco amigo de los aficionados, pero dejando un palmarés extraordinario y la sensación de que era explosivo, explosivísimo. Ese era Casey Stoner. La mujer era la paragüera. En un primer momento sí. Se enamoró de ella, hacía una pareja ideal, tuvieron un par de hijos, creo recordar. Sí. Tuvo la mala suerte de que su primera hija naciera el mismo día de cumpleaños que Valentino Rossi, su gran enemigo. Sí, sí, eso yo estoy convencido que para él fue una faena, nunca lo dijo abiertamente, pero su primera hija nació el mismo día que Valentino Rossi, con muchos años de diferencia, evidentemente. Luego supongo que hablaremos de sus grandes rivalidades, Sí. y su gran rivalidad es esa, la de Valentino Rossi. Vale, durante mucho tiempo se le consideró había una parte de la afición que le consideraba el mejor piloto de la historia por un solo asunto, que era ser campeón con Ducati, con una moto con la que nadie había sido campeón, a la primera de cambio. Él llegó a Ducati, ¡boom!, y campeón. Hubo un momento en el que no lo había hecho nadie, solo él, y por eso era considerado como alguien fuera del planeta. Sí, un extraterrestre total, pero Vale. yo jamás le considero el mejor piloto de la historia. Vale. Eso es demasiado decir. Vale, dame salseo, dime cosas tuyas con Stoner. Anecdotario te puedo decir un montón de cosas. Mira, su jefa de prensa en una Tu ocasión... top 3 de anécdotas. Su jefa de prensa en una ocasión, María José García, cuando estaba en Ducati, me dijo que no le gustaba como periodista, que no le gustaba yo. Algo que me tranquilizó porque no le gustaba a nadie, con lo cual no me inquietó lo más mínimo. Hubo una ocasión que en Madonna di Campiglio, que es donde se celebra la presentación del equipo oficial Ducati tradicionalmente, nos quedamos en un teleférico, Stoner, su mujer, mi mujer y yo. Tuvimos un recorrido juntos de 10-15 minutos. Intenté ser amable, educado, simpático. Ellos se acaban de casar. Pues el típico consejo de buena suerte con el matrimonio y tal, ¿no? Tener paciencia. Esto es complicado a veces. Y ahí charlamos 2 o 3 minutos de cosas fuera de las carreras. La noticia de su retirada, súper importante. La noticia de su retirada la da Solomoto, ¿vale? Después del Gran Premio de España. Es un martes. El Gran Premio fue el domingo. Y esa misma semana hay Gran Premio de Portugal en Estoril. Y anunciamos que Stoner lo quiere dejar. Tú estabas en Solomoto. Yo estaba en Solomoto en ese momento. Lo publiqué también en el diario AS, ¿vale? Es una noticia que le llega a Manuel Pecino, que le llega vía un periodista italiano. Y le dije, tío, vamos en la portada con esto. Stoner lo quiere dejar. Ni Gran Premio ni gaitas. Esta es la noticia del año.
lo publicamos. En Portugal nos montaron un pollo tremendo, nos desmintió Stoner, los periodistas se rían de nosotros, los anglosajones y españoles también, ¿vale? Y al siguiente Gran Premio, 2 semanas después, Gran Premio de Francia, hay una rueda de prensa extraordinaria de Casey Stoner en la que anuncia su retirada. Su retirada, porque no puede seguir en el campeonato, porque no puede con la vida que lleva durante tanto tiempo, vida de circense, como te decía, alejado de un hogar que no tiene, demasiada presión, aguantando la carga familiar, la carga deportiva, y se nos va, anuncia que se va. Al acabar la temporada se va. Eso fue un puntazo periodístico. Ni te lo imaginas. Nosotros pudimos ir durante el Gran Premio de Francia con la cabeza muy alta. Aunque bueno, en realidad luego te metes en el trabajo del día a día y se te pasa, pero hubo 5 minutos de gloria, sobre todo teniendo en cuenta que 2 semanas antes en Portugal hubo compañeros periodistas que se rieron de nosotros, se metieron con nosotros. Incluso recuerdo uno que se llevó sus manos a sus partes nobles, bueno, en este caso innobles, ¿sabes? Como en plan macarra. Sí. Sí, diciendo, os habéis columpiado, chavales, ¿qué cojones habéis publicado? Que Stoner se quiere ir. Mira, os acaban de desmentir. 2 semanas después era verdad, no era mentira. Y eso es un puntazo, evidentemente. Luego sigues, y con el paso de los años, pues mira, te acuerdas, y no es que saques pecho de ello, pero que cuando nosotros decimos una cosa así de importante, de potente, es porque sabemos que es verdad, si no, no la podemos decir. Como decía el gran maestro Azuara, no decimos que la burra es parda hasta que tenemos los pelos en la mano de la burra para decir que es parda. Y en este caso está clarísimo. 178 carreras, 2 veces campeón del mundo, 45 victorias, 89 podios, 45 poles. Esos son los números de Casey Stoner en una carrera que fue corta, que se le hizo corta a todo el mundo, por todo lo que nos has contado. En realidad son 6 temporadas, ¿no? 5 años, del 2007 al 2012. Él llega a MotoGP a la vez que Dani Pedrosa, en 2006. Y era súper interesante el pique entre ambos, porque se les consideraba a los dos pilotos buenísimos, siendo muy diferentes, pero eran muy buenos, ¿no? Es verdad que Dani llegó con alfombra roja al equipo Repsol Honda. Él lo hizo en el equipo de Chequinelo. Y aún así dejó el sello desde el primer momento. Creo que hizo una pole nada más llegar en Qatar, si no recuerdo mal. Y cuando se desmonta el equipo de Sito Pons, lo reubica a Dorna. Dorna le interesa tener un piloto australiano y lo meten en Ducati y a las primeras de cambio campeón del mundo. O sea, una barbaridad. Dijeron algunos detractores que era porque tenía a los Bridgestone, que en ese momento marcaron la diferencia de los neumáticos Bridgestone frente a los Michelin. Pero es que ahí estaba en ese box Loris Capirossi, que llevaba un montón de años ya con un Ducati y le metió un cerro de puntos. O sea, lo hizo absolutamente extraordinario Casey Stoner. Ahí hay una rueda de prensa en la que cuando se juntaban estos que eran Lorenzo, Pedrosa, Valentino Rossi, Stoner, eran los 4 fantásticos de la época, pero su gran rivalidad, ¿con quién fue? Principalmente fue en la pista con Valentino Rossi. O sea, Valentino obligó a Yamaha a cambiar de Michelin a Bridgestone. Y dijo, y si no gano con Bridgestone a Casey Stoner, pues entonces me habrá ganado de verdad. Valentino siempre tiene una coartada para los títulos que ha perdido. O sea, él no considera nunca que ha perdido, siempre ha sido por algo. Y el del 2007 con Stoner lo pierde porque Stoner lleva a Bridgestone y el Michelin. Hay una carrera muy importante que es la que refleja la rivalidad absoluta y real entre Valentino Rossi y Casey Stoner. Casey admiraba a Valentino, como la mayoría de los pilotos que llegaban a MotoGP, y es Laguna 2008. Laguna 2008 es una carrera en la que llegan con Casey Stoner con medio segundo de ritmo más rápido por vuelta que Valentino Rossi. Y Valentino se propone en esa carrera ganar por lo civil o por lo criminal a Stoner. ¿Cómo lo hace? Adelantándole en todo momento, impidiendo que se pusiera en cabeza, que se escapara, que tirara. Es la famosa carrera de Laguna Seca del adelantamiento en el sacacorchos, que Valentino se sale por la tierra, recorta y la adelanta. Eso a Stoner no le gustó nada, no le parece un superadelantamiento como nos pareció a la mayoría. Y es más, esa carrera acaba Casey Stoner en el suelo y culpa a Valentino Rossi de haber frenado antes de tiempo, lo que obliga a que él tenga que frenar cuando no lo espera, se vaya al suelo, puede reanudar la marcha, Rossi gana la carrera, Stoner segundo a 13 segundos de distancia, perdón maestro, 12 más 1 segundos de distancia. Ahí Valentino sale victorioso, Valentino va a ganar ese mundial y Stoner dice que empieza a perder la admiración y el respeto que tenía por Valentino Rossi, que ha sido sucio en esa carrera. Y luego hay otra carrera esencial también para entender la rivalidad de Stoner con Valentino Rossi. Es Gran Premio de España en Jerez del 2011. Valentino Rossi ya es piloto Ducati.
Valentino Rossi estuvo 2 años en Ducati, que fueron sus años negros. Y en esa carrera, con el asfalto mojado, Valentino empieza a hacer una remontada impresionante. El público está enloquecido, hasta que llega un momento en el que la primera curva llega hasta Casey Stoner, le intenta adelantar, se cae Valentino Rossi y se lleva con él al suelo a Casey Stoner. Ojo al detalle, los Marsa, los comisarios de pista, se vuelcan en ayudar a Valentino Rossi para que vuelva a la pista. Hasta 6 le empujan, mientras que de Stoner pasa. No sé si hay 1 o 2 como mucho, y Stoner no puede volver a la pista. Stoner se queda a pie de pista, esperando al paso de Valentino Rossi. Hostia. Y le dedica un corte de manga, lo aplaude. El corte de manga no lo tengo tan claro, pero sí que le aplaude de manera irónica. Y cuando está en el box, después de la carrera, Valentino Rossi va a disculparse al box de Ducati, Stoner empieza a decirle cosas en inglés, Valentino Rossi se disculpa y no se entera. Y nos enteramos todos de lo que le dice Casey Stoner a Valentino Rossi, y es: tu ambición ha podido más que tu talento. Toma sentencia de Casey, buenísima. Relación... Bueno, no tenía arreglo de ninguna manera, ¿vale? Esa es la gran rivalidad de Casey Stoner, que luego se da el gustazo en 2011 de ser campeón del mundo con Honda al primer intento, mientras que Valentino naufraga en Ducati. ¿Tú crees que en la época de electrónica, de aerodinámica que hay ahora, Casey hubiera sabido transformar y habría sabido reconvertirse en el piloto que se necesita ser ahora? Contrariamente a lo que la gente se piensa, Stoner usaba menos electrónica que sus rivales, porque claro, Stoner manejaba la transferencia de pesos de la moto él mismo, como jugando con el gas y con el freno. Era extraordinario. A mí me dijo Héctor Barbera, he intentado hacer lo mismo que hace Stoner con la moto y me es absolutamente imposible. Imposible. Él tenía los datos de telemetría de Stoner y no podía hacerlo. Era una barbaridad cómo manejaba Casey el gas y el freno al mismo tiempo para hacer la transferencia de pesos y salir de curva más rápido que los demás. Era un piloto extraordinario, explosivo, capaz de subir el listón al máximo en la primera salida a pista. Estoy recordando que era tan piloto y tan bicho raro que en 2013 en Australia Doohan y él hacen una vuelta de honor en aquel gran premio y tal, y yo fui a meterle el micro, que estábamos ya en Telecinco nosotros, y fue un atraco total, pero el tío habló y le dije, ¿estás contento de volver a pilotar en Australia? Y me dijo, no, estoy cabreado. Y yo, ¿cabreado por qué? Me han hecho ponerme el mono, vestirme aquí y tal, y me han dejado solo una vuelta. O sea, el tío estaba con su cabeza en que para una vuelta no se habría vestido. Mira, Casey Stoner, pues yo creo que de una de las últimas transmisiones que hicimos juntos en Telecinco, creo que fue en Australia 2016, me tocó entrevistarle. Estaba allí, pit lane, y me pedisteis tú, J. Santos, que le metiera el micro. Digo, yo lo voy a intentar, pero este tío me odiaba en su día. O sea, no le caía nada bien. Y lo intenté y me atendió amablemente para la tele. Sí. También es cierto que el poder de la tele es diferente. Cuando bajo la cámara y el micro, los pilotos y los equipos se comportan de otra manera, te ponen la alfombra roja en muchas ocasiones. Y me atendió amablemente. Pero el gran cambio de Casey Stoner yo lo noté el año pasado, en el 23, en Australia, que vino como turista. Me alegré de verle. Estaba muy bien, muy recuperado. Me habían hablado muy bien de él, que se encontraba mucho mejor como persona, más tranquilo, más feliz. Y le dije, Casey, ¿sería posible hacerte una entrevista para el diario AS? Dice, sí, pero ahora no puedo, que voy a ir a comer. Vente dentro de 1 hora y charlamos tranquilamente. Digo, con 5 o 10 minutos tengo más que de sobra. Nos tiramos como 20-25 minutos hablando y estuvo extraordinario. Simpatiquísimo, educado, amable, agradable. El Casey Stoner, que no había conocido nunca en su era de piloto, y me alegré muchísimo, se lo dije porque le veía feliz. Qué bueno. Le veía feliz y en paz consigo mismo. Y eso es lo mejor que me llevo de Casey Stoner. Su evolución como persona. Como piloto era extraordinario, un bicho raro, es la definición perfecta. Y sí que me vas a preguntar por su legado. Sí, el legado de Casey Stoner. Y el legado de Casey Stoner es incompleto. Ajá. Tenía muchos más mundiales en sus alforjas que los dos que lucen su palmarés, uno con Ducati y otro con Honda. Me quedo con las ganas de haberle visto pelear de tú a tú con Marc Márquez. Eso no lo hemos perdido todos los aficionados al motociclismo y hay que respetarlo, porque él decidió irse en ese momento y hay que respetarlo, pero fue una pena. Fue una pena porque tenía cuerda para más. Te digo una cosa, un símil futbolístico. Los que somos del Madrid o amantes al fútbol en general estamos cabreados con la retirada de Toni Kroos, pues nos hubiera encantado que siguiera más tiempo porque tenía más fútbol que regalarnos. Bueno, pues esto pasa lo mismo con Casey Stoner. Tenía mucho más motociclismo del bueno, del pata negra, del 20 quilates o más que darnos, pero decidió marcharse antes de tiempo porque no era feliz, porque no disfrutaba del Mundial de Motos. Y hay que respetarlo. Por acabar, en cuanto a pilotos australianos tendríamos Doohan, Garner y Stoner, por ese orden. Yo pongo a Doohan por delante de Stoner.
Sí, ni lo dudes. Sí. Yo le pongo pentacampeón del mundo de 500, 5 años de manera consecutiva. Como te decía el maestro Nieto y como te digo yo, cada vez que Duhan nos da la mano, no te la lavas. No me la lavo en una semana, ¿vale? Lo mismo que cuenta Jorge Martín, que le puso Rossi la mano en la cabeza siendo un chaval y estuvo sin ducharse, o se duchaba pero no se lavaba la cabeza en una semana por lo mismo, ¿no? Pues para mí Duhan es el número 1. Después sí, sería Casey Stoner, muy cerca, muy parejo. Es verdad que Casey Stoner en Phillip Island es el rey, el puto amo, ¿vale? Con todas las letras, pero me quedo con Duhan antes que con Stoner. Tiene curva en el circuito, en Phillip Island, la curva Stoner, y es leyenda y una vida por delante para seguir explicando las cosas de MotoGP, porque cada vez le veo en más podcast, hace más intervenciones. El tío dice cosas interesantes y duras, pero desde un punto de vista ya pausado. Sin pelos en la lengua. Sí, correcto. Es Casey dice Stoner, lo que le da la gana. Efectivamente. Y bueno, pues hasta aquí Casey Stoner. Espero que os haya gustado. Próximo capítulo, otra leyenda de MotoGP que os va a molar. Esta serie la habéis visto gracias a Full Flap.